Bien, hermanos, capítulo 17 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, de la perseverancia de los santos. ¿Qué querrá decir de la perseverancia de los santos? Quiere decir que aquel que es un verdadero creyente hasta el último día de su vida, él continuará con esa fe que Dios le ha dado para creer en Cristo. Es aquel que en medio de las circunstancias en las que le toque partir de este mundo, él sigue creyendo que Cristo es Dios. Esa es la perseverancia de los santos, perseverar hasta el fin. Algunos creen que es un término que produce confusión, porque pareciera que da mérito al hombre. El que persevere hasta el fin será salvo. Juan. Da la impresión que el que va a perseverar al fin es porque le echó muchas ganas, porque oró mucho, que deben orar, y que es un mérito humano. Entonces algunos proponen que la perseverancia sea cambiada por una palabra diferente, que es la preservación de los santos. ¿Qué significa preservación a diferencia de perseverancia? Preservación significa protección o cuidado sobre alguien o algo para conservar su estado y evitar que sufra daño o peligro. Es cuando alguien externo te hace y te cuida y te protege para que tú conserves tu estado. Eso es preservar. Por eso algunos han querido proponer, teólogos, que un mejor término sería la preservación de los santos, porque quien preserva a los santos no es el hombre, ni el que le echa muchas ganas, sino es Dios que hace que el verdadero creyente preserve hasta el fin. Y aunque termine en una sala de hospital, él terminará diciendo: Cristo vive. A él voy y él es mi rey. Esa perseverancia hasta el fin no depende de Dios, no depende del hombre, depende de Dios. Porque si dependiera del hombre, nadie preservaría o perseveraría hasta el fin, por la naturaleza de maldad que aún queda en nosotros, los creyentes. Entonces, resumiendo, la perseverancia de los santos es una responsabilidad humana, es una responsabilidad del creyente con mérito divino. O sea, el que persevera hasta el fin no puede llegar al cielo gritando: perseveré hasta el fin, sino diciendo: gracias a Dios que me preservó hasta el fin. Es una responsabilidad humana con un mérito divino. Nosotros, con los 5 puntos de la gracia, que no habrá que ocultar, tienen un trasfondo calvinista, se contraponen con los 5 puntos del arminianismo. Y cuando se oye la palabra arminianismo, pareciera que se trata de un animalito con lo que se hacen los trajes, ¿no?, de peluche o de blanco, ¿no? Arminio, un animal muy bello. No, Arminio es un apellido de Jacobo Arminio, que es un holandés, que dijo que los 5 puntos que venían de John Calvino no eran válidos, y remostrantes
se opusieron contra los 5 puntos de la gracia. Estoy hablando del siglo XVI, siglo XV, XVI. Pero no fue ni Calvino ni Arminio, sino sus seguidores que dijeron, no, está mal esos 5 puntos de la gracia. Y esos 5 puntos de la gracia que proceden de Calvino y de sus seguidores, proponen esto, que el que comenzó la buena obra la terminará hasta el fin. Y por ejemplo, el calvinismo dice que el hombre está depravado totalmente en la maldad. O sea, Romanos 3 dice, muerto. El hombre nace muerto en pecados y a menos que alguien lo resucite en un nuevo nacimiento espiritual, puede ser creyente. Arminio, que es posterior a Calvino, propone que la depravación es parcial, que el hombre con el pecado original quedó sumamente afectado, pero no está muerto. Él puede decir y decidir si se salva o no, porque él cree en una depravación parcial, que sí está muy afectado el hombre, pero no muerto. El punto de la gracia, depravación total, primer punto, dice que estamos muertos, a menos que seamos resucitados. El otro punto es la elección incondicional. Calvino dice de que no hay nada en el ser humano mejor comparado con otro ser humano para que Dios lo elija. O sea que como Dios ve todo, esa es la otra parte, como Dios ve todo en el tiempo, dijo, aquel que está en la esquina no es tan malo, aquel de la izquierda no es tan malo, y como no es tan malo y como sé que va a decidir por mí, yo lo elijo. O sea, que Dios vio una condición en ese de la izquierda que hace que yo lo elija, ¿de acuerdo? Calvino dice que la elección es incondicional, que no hay nada en el hombre que es elegido, no hay nada bueno, simplemente Dios elige por su gracia y por su soberana voluntad, porque es Dios. Y Él elige al que quiere, predestina al que quiere, santifica, justifica y glorifica al que quiere, porque es Dios. Eso dice Calvino. Pero los arminianos dicen, no, eso es un Dios malo. Y hablan de la doble predestinación, que Dios predestina a unos para salvarse y otros los predestina al infierno, y eso no es cierto. Dios no predestina a nadie al infierno, solo le retira su gracia. Y solito caminan por su propia naturaleza hacia allá. Y entonces los arminianos dicen que sí hay una elección condicional, o sea, que sí hay una condición en el salvado que Dios vio de antemano y por eso lo elige. ¿Se está entendiendo hasta acá? Un tercer punto es la redención o expiación limitada, que Cristo murió no por todo el mundo, murió por los que el Padre le dio. ¿Quiénes son los que el Padre le dio? Los que el Padre predestinó antes que el mundo fuera. ¿De acuerdo? Esa es expiación limitada. Y la expiación universal que propone Arminio es que todo el mundo puede ser salvo. Y con su LA, libre albedrío, él puede elegir si se salva o no. Ya les he enseñado que el libre albedrío está condicionada a su naturaleza. Y un león siempre va a comer carne y un pajarito siempre va a comer alpiste. Y un pecador siempre va a pecar. Y no todos son hijos de Dios. Todos son criatura de Dios y creación de Dios. Pero hay unos que Dios elige con una gracia salvadora, que ya vimos. ¿De acuerdo? Esto es muy rápido, hermanos. Expiación. Bueno, expiación universal es Roma, ¿no? O sea, usted se salva, todo el mundo se salva sacramentalmente, ¿no? Si cumple usted los 7 sacramentos y los tiene usted al centavo, hay salvación. Gracia irresistible. Hay gente, el arminiano dice que Dios es un caballero. Y como Dios es un caballero, respeta tu voluntad.
Y Calvino dice, la gracia es irresistible. O sea, cuando la gracia te da como don y regalo, no tienes voluntad para resistirla. Dios te elige, porque si Dios te deja elegir, nunca lo vas a elegir a Él. Tiene que ser algo sobrenatural, irresistible. Y Arminio dice que sí se puede resistir o no se puede resistir. Porque el hombre, como no está tan afectado, vean cómo todos los errores nacen del primer punto. Para el arminiano estás muy gravemente afectado del pecado. Para el calvinista estás muerto, no puedes. ¿Cómo le predicas a un muerto, hermano? Prepare usted un sermón para el panteón. A ver cuántos muertos se levantan y dicen, yo recibo a Cristo. No, hermanos, porque están muertos. Eso dice la Biblia, calvinismo. Y Arminio, 70 años después, sus seguidores se levantan contra los puntos del calvinismo, que son los fundamentos de la protesta, y dice que la gracia sí se puede resistir. Y luego, ¿por qué los traje a esto? Por la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos depende de Dios y es responsabilidad humana, ¿sí? Y aquí la perseverancia es condicional, o sea, digamos casi por obras, que el que persevere al fin es como muchas iglesias wesleyanas dicen, que llega el momento de tanto orar, que llega el momento que te haces impoluto y sin mancha y ya no quieres pecar. Digamos como en esas religiones orientales, un tipo de nirvana, donde ya no te duele nada, una ataraxia, donde ya ni deseas pecar, estás por arriba de todo ser humano. Un tipo así, pero en el cristianismo, o sea, después de tanto orar, ya ni necesidad ni deseo de pecar tienes. Y eso es un mérito humano. ¿De acuerdo? Esto originó un concilio en Holanda, el concilio de Dort, por ahí del siglo XVII, y se declaró en la protesta, en la iglesia protestante naciente, se declaró que el arminianismo es una herejía. Pero como desconocemos la historia, muchas iglesias son declaradamente arminianas o parcialmente arminianas o unas son arminianas sin saberlo. Pero tienen este corte. Y hay unos que dicen ni arminiano ni calvinista. ¿Cómo es ese ser? Bueno, esto es un repaso porque vamos a hablar de la perseverancia de los santos, que es una responsabilidad humana con mérito divino. Si usted perseveró hasta el fin siendo cristiano y en su último grito en esta tierra es Cristo vive, con esa fe con la que empezó, pero mayor, es mérito divino y era responsabilidad suya de perseverar. Hermanos, Cristo vino a salvar, no a dar la posibilidad de que tú te salves con tu libre albedrío. Gracia irresistible. Vino a salvar a quienes, solo a los que el Padre le dio. Expiación limitada. ¿Y por qué necesitan ser salvados? ¿Porque están enfermos? No, ¿de pecado? No están enfermos, están muertos. Y no se pueden levantar y no pueden oír un sermón. Esto es un pequeño resumen, porque este tema nos va a llevar a un tema central que se ha polemizado mucho. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Quiero contestar rápido. La salvación no se pierde, hermanos, en el que es un verdadero creyente, en el que parecía ser creyente, el de la piedra, el de los espinos, el de la orilla del camino, aparenta ser cristiano, pero nunca lo fue. Y cuando él deserta de nuestras iglesias y después está
ahí con los mormones, con testigos y todo es lo mismo, hermano. ¿Cómo que todo? Sí, todo es lo mismo, viven la misma. Te das cuenta que no eran de nosotros, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Todo es lo mismo, hermano, nada más portarse bien. Haga usted el bien con buena intención y usted se salva. Mentira del diablo. Haga usted el bien, claro que sí, haga buenas obras, por favor, para que el nombre de Cristo sea glorificado y no sea blasfemado, pero no para salvarse, porque es una gloria divina. Bien, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con nuestra confesión de fe, que dice así el capítulo 1, que como ya expliqué, sería mejor que fuera la preservación de los santos, en lugar que la perseverancia de los santos, porque parece que es un mérito del hombre. Bueno, miren, dice, aquellos, no es todo el mundo, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado. ¿Quién es el amado? O sea, el Padre acepta a los que Él eligió, no por mérito humano, sino por Él amado. Y los ha llamado eficazmente. Ya hablamos del llamado eficaz. O sea, no es kletos. Kletos es convocar a alguien, invitar a alguien. Y eclectos es entresacado. Como cuando alguien hace una pesca y jala a los peces en contra de su voluntad. Como alguien dijo, lo peor que te puede pasar es que Dios respete tu voluntad. Es lo peor que te puede pasar. Si Dios respetara tu voluntad, acabarías en la parte más baja del Tártaros. Es lo peor que te puede pasar. Y ha llamado eclectamente, eficazmente, y los ha santificado. O sea, la justificación que ya la vimos, es una verdad gemela con la santificación. El que es justificado se va a comenzar a santificar por la obra del Espíritu Santo. No quiere decir que no tenga resbalones o caídas, como vamos a ver, pero el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día del fin. O sea, usted puede tener tantas luchas, usted puede a veces pensar que está perdiendo el partido, pero si usted ya sabe el resultado final del partido, es que mira, alguien se dio cuenta que quedaron, por decir así, 4-0. Pero si nos están trayendo para acá y para acá, pero el resultado final fue este. Seguro, ¿qué te pasa? Te animas. Pero si te dicen, depende de ti, te ves tan débil y tan pecador que dices, Dios mío, no puedo. Tienes que ser tú, con la responsabilidad humana. Y ha llamado eficazmente, llamado eficaz, justificación y santificación, la cual termina hasta el último día de tu vida. La santificación que va pegado a la perseverancia de los santos. Y santificado por su Espíritu. ¿Cuál? El Espíritu Santo, que mora en ti. O sea que cuando Dios te justifica, ya vimos que la justificación en su momento es una declaración judicial. Ya no eres pecador. O sea, para el día del fin ya no eres pecador. Ahora esfuérzate para no pecar, porque ya estás justificado. La pregunta es, ¿alguien puede justificar a alguien y luego empieza su proceso de santificación y le da una pata? Pues ay, defiéndete como puedes, ¿no? No. El que justificó santificará. Es que
el arminiano dice, es que Dios me abrió el camino de la gracia, ahora todo depende de mí. ¡Aleluya! Óyeme, tranquilo, no te sientas tan fuerte. Dependemos del Espíritu Santo para ser fuertes. Y haz tu esfuerzo, por favor. Pero no creas que el resultado es por mérito tuyo. Alguien ayer me decía, es que sin santidad nadie verá a Dios, pero no es tu santidad, hermano, porque es imperfecta. Es la santidad de Cristo la que se va a presentar en el día del juicio, a tu favor. Bueno, dice, y a quienes, fíjese, a estos, aquellos, expiación limitada, y a aquellos ha dado la preciosa fe de sus escogidos. ¿Cuál es esa fe? Ya la vimos, la fe salvadora. La fe salvadora, que hay una diferencia con la otra fe que no es salvadora. Que ha dado preciosa fe de sus escogidos. Ponga ahí con amarillo. No pueden. No pueden. No pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia. Hermano, a veces cuando tienes un hijo que te sale rebelde, cantinero y lo tienes que ir a sacar a la cárcel, y algún día deja de ser tu hijo, es tu hijo. Si nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas, ¿qué no será el Padre que está en los cielos? Que Él sí es bueno. No pueden caer ni total y definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en Él por la fuerza de Cristo hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, los pecados, vean cómo lo va a ver esto, un falso creyente y un creyente. Los pecados de David, muy conocidos, públicamente conocidos. Los pecados de Pedro, negar al maestro. Los pecados de aquel que estuvo desnudo y se emborrachó. Y todos estos pecados están en la Biblia como ejemplo, hermano, para que no sigas esos pasos. No para lo contrario, para decir tengo licencia, hermano. Si David, que fue santo y se aventó varios adulterios, o uno al menos, yo ahorita no llevo ninguno, tengo chance uno. ¿Estás pensando como un no? Claro, porque abusan de la gracia, porque no son creyentes. Pero un creyente dice, Dios mío, no me permitas caer en esos pecados de estos hombres que te siguieron hasta el fin. No quiero pagar las consecuencias de David, ni las del otro. Señor, ayúdame. Esa es la diferencia entre un creyente y un no creyente. Dice, yo nunca he caído, o sea, tengo chance todavía. Y de ahí Dios me restaura con el Salmo 51 y quedo. Y espero a los natanes en mi casa que me vengan a exhortar para que yo regrese. No estás pensando como un creyente. El creyente dice, Señor, ayúdame, no quiero caer en esas cosas. Bueno, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia. Esto es si se pierde la salvación o no. Está hablando de eso. Está implícito. Sino que ciertamente perseverarán en Cristo hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad. Es que Dios hizo un pacto eterno con sus creyentes. Vea, por ejemplo, Jeremías 32:40. ¿Qué dice Jeremías 32:40? Habla de un nuevo pacto, del pacto que se cumple con Cristo en la cruz. Dice, y haré con ellos pacto eterno. Eterno, hermano. Que no va a depender de tu fidelidad,
sino de la fidelidad de Dios a su decreto y a su pacto, porque Él es fiel y no puede ser infiel a su decreto y a su pacto, porque dejaría de ser Dios, y eso es una herejía. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y ahí está David restaurado, ahí está Pedro restaurado, ahí está Judas que no fue restaurado, porque no era su hijo. Que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Ya vio que no es un mérito humano el que usted le tenga temor a Dios y que desee hacer su buena voluntad? Para que no se aparten de mí, porque el pacto es eterno. ¿Está usted seguro, hermano? Si usted es un verdadero creyente, va a perseverar hasta el fin. Y en el último día de su vida usted va a estar más enamorado de Cristo, independientemente que termine pobre o rico, con salud, porque hay gente sana que se muere, con salud o con enfermedad. Usted va a estar diciendo: abrázame, Señor, porque ahí voy. Feliz a mi casa, muy feliz volveré. Entonces, por ejemplo, también Isaías 46:3, este es bellísimo. Oídme, casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre. O sea, que tú no eres elegido cuando tú eliges a Cristo en una decisión verbal, sino que tú eres elegido antes de nacer y cuidado desde el vientre. Ahí está Jeremías. Los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, pero no llevados por la mamá, o sea, aparte la mamá te lleva, ¿no? Pero está hablando de una protección divina, está hablando de una elección, y aunque el término es odiado en internet, de una predestinación. Ahora, 46:4, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, te va a soportar a ti, hermano, y guardaré hasta el final. Si usted cree que Cristo es su Salvador con todo su corazón, es un don de Dios y puede estar seguro hasta el final, porque Él va a perseverar en usted hasta el fin. Es responsabilidad humana, pero es mérito divino. Seguimos. Y serán salvados por toda la eternidad, puesto que los dones, la fe que es, dice Efesios, es un don de Dios, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Gracias a Dios. Por lo que Él, el Espíritu Santo, continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe. El arrepentimiento, ¿de qué, hermano? Si yo ya me arrepentí hace 5 años cuando recibí a Cristo, y como dice un predicador, usted cada vez que se arrepiente, Dios te dice, ¿de qué? Si ya estás perdonado, no te andes arrepintiendo. Ya sabes, los predicadores que les gusta endulzar esto. Diario ofendemos a Dios, hermano. Diario, de mente, de omisión, de comisión, y diario tenemos que arrepentirnos por las ofensas que hemos hecho al Señor, nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad, hermanos. Ahora sí que el mundo se ría de este tema.
Y aunque tenemos problemas a veces, hermano, ¿usted tiene problemas? Yo sí tengo problemas. ¿Usted, quién no tiene problemas aquí? No, todos tienen por lo que veo. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca. ¿Quién es la roca? Que por la fe están aferrados. No nos estamos aferrados a la arena, hermano. Nosotros estamos aferrados a la roca. Romanos 8:35, que dice que nos podrá separar de Cristo Jesús. ¿Qué, hermano? Agréguele a la lista de Pablo, como dijera Pablo, y se me olvidó algo. Vea, que habla del creyente verdadero. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Vamos a ver. Temblores en Turquía. Él era de Turquía. Pablo, ¿no? Bueno, después discutimos. No, bueno, después discutimos. ¿Sale? Bueno, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Ha tenido usted angustia? ¿Conoce esa palabra? Más bien es emoción. ¿O persecución? ¿Hambre? Escasez, ¿no? Poco dinero. Desnudez, más hambre, casi miseria. Peligro, espada, no es suficiente. ¿Qué más nos puede separar? ¿Qué más sigue? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. ¿Seguimos? Antes, somos más que vencedores, hermano. Pero no por nosotros, sino por aquel que nos... Él es vencedor. Venció en la cruz, eso es vencer el mal con el bien. Ese es humillar al malvado que tiene poder, fuerza, odio, maldad. Lo vence con humildad, amor, sacrificio. Eso es poder. Y ese es nuestro poder, hermanos. Por medio de aquel que nos amó. Seguimos. A pesar de que por medio de la incredulidad, o sea, recuerde que todavía en Romanos 7 tenemos mucha parte de incredulidad, y las o sea, el mundo, la carne y Satanás ¿qué es esto? Nunca podrán arrancarles del fundamento de la roca a la que por la fe están aferrados, Cristo. A pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, hermano, vamos a ver, ¿Satanás existe? Es espíritu sin forma, no tiene materia, podría materializarse. Podría tomar cuerpos humanos, podría, vea el verbo, podría, hasta donde se le permita. Y podría tentarlo a usted hasta donde se le permita. Porque el que dice hasta dónde y hasta cuándo no es el diablo, es Dios. Recuerden a Job, los límites los pone Dios, no toques aquí y no toques allá, lo demás tócalo. Y las Satanás, el mundo, hermanos, estamos en un mundo que no reconoce ni los valores cristianos, ni reconoce al verdadero cristiano. El verdadero cristiano es incómodo en el mundo. El cristiano light que comulga con ese amor universal, que a todos hay que amarlos y hay que meterlos a la iglesia y beso y beso. Y la verdad es relativa. Aquí lo que se trata es abrazarnos, querernos, sea quien sea, aquí lo apapachamos.
El mundo que no quiere a nuestro Dios. Jesús dice, no soy de este mundo. También los que me siguen no son de este mundo. Por eso es tan hiriente la palabra que nosotros predicamos. Hiere el ego. Desnuda al hombre en su maldad y su hipocresía. Las falsas obras. Y hiere al hombre. Pero a nosotros nos bendice. Bueno, vamos a ver. Y aunque por la fe aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones están, o sea, cuando el mundo, nuestra misma carne y Satanás nos agobian y accedemos, ¿qué es lo que pasa? Se ensombreceérseles y oscurecérseles. No es que Dios se oscurezca, sino a nosotros se nos oscurece la vista de Cristo porque le hemos quitado. Por un tiempo. Por un tiempo, hermanos. El que es verdaderamente creyente es por un tiempo. Él. ¿Ya se dieron cuenta? Él. No tú, arminiano. No depende de ti. Tienes la responsabilidad humana de hacer el esfuerzo de buscar la santidad, pero no depende de ti. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo, fiel. Y ellos, o sea, los verdaderos creyentes, y ellos serán guardados sin ninguna duda. Pero son guardados ¿por qué? Por el libre albedrío de cada uno de ellos, porque le echaron muchas ganas, porque algunos hasta callos tienen aquí de tanto que oran. Se aposentan días orando, dejan de trabajar y callos en las rodillas. Yo respeto al que lo hace por temor de Dios, pero el que lo hace por ganarse un mérito humano está mal. Y todavía lo publican. No están entendiendo bien. Y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación. Gracias a Dios. En la que gozarán de su posesión adquirida por Cristo en la cruz. Hermano, si usted supiera lo que vamos a heredar, hermano, pues los Rockefellers, todas estas gentes quisieran con todo su dinero del mundo algún día estar ahí, en la forma que vamos a vivir, cuerpos glorificados, y en el lugar que vamos a vivir, hermano, solo por fe. Al estar ellos, es una forma metafórica, es un antropomorfismo, decir que en la mano de Dios, porque Dios no tiene manos, Dios es espíritu. Una forma simbólica, que estamos esculpidos en la palma de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida, fuera de todo tiempo, antes que el mundo fuera, hoy y mañana, desde la eternidad. Fuiste elegido antes que el mundo fuera. El que comenzó la buena obra la terminará hasta el día del fin. No sé si esto lo reconforta, hermano. Qué tranquilidad, hermano. Porque si depende de mí, no. Pero voy a echarle ganas, porque ya sé el resultado. Cristo ya venció. Si usted piensa como no creyente, dirá, bueno, ya está todo pagado, pues vámonos al pecado. Disfrutemos lo que el mundo ofrece ahorita porque ya ganamos. No, usted no está pensando como un creyente. Punto 2. Esta perseverancia de los santos depende no de tu libre albedrío para elegir si pecas o no. Como te dije, la peor desgracia que puedes sufrir es que Dios respete tu voluntad, que Dios respete tu libre albedrío. Eso sería lo peor que te pudiera pasar.
Dios pone el querer como el hacer, su buena voluntad. Dios hace que quieras obedecerlo. La gloria es para Él. Esta preservación o perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío del humano, sino de que Dios no cambia, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. Imagínense que Dios decretó algo y de repente no se pudo cumplir porque el hombre la regó. Él es fiel a su decreto y su inmutabilidad al decreto de la elección. Ahora, este decreto ¿cómo fluye? Que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre. No cambia el Señor. No cambia el Padre. Sobre la base de la eficacia de los méritos. Ahí está el mérito humano. No, está hablando del mérito de Cristo en la cruz. Ese mérito. Esa es la obra meritoria. Tú no puedes hacer obras meritorias para salvarte, ya lo vimos en obras. Tú haces obras para agradecer a Dios que ya te salvó. Eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión que tienen los creyentes con Jesucristo por medio de la fe. ¿Estamos seguros o no, hermanos? ¿Descansamos o no, hermano? Del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu y de la simiente de Dios en los santos. Hermanos, tenemos una nueva simiente, somos una nueva naturaleza. No esa naturaleza del nirvana que ya no peco, hermano, impoluto, no, inmarcesible, inmaculado, no. Se van a tropezar. Y al final vamos a ver los que se tropiezan gacho, los que se tropiezan feo. Porque hay de pecados a pecados, porque el pecado es el mismo. El chismoso y el asesino, los dos son pecados, pero hay pecados que escandalizan y dañan a otros. ¿Me dejo entender? De la simiente de Dios en los santos y de la naturaleza del pacto de gracias, Jeremías 31, Jeremías 34, no me echaré para atrás, yo voy a soportar. Isaías 46, 34, yo soportaré hasta la vejez, yo lo soporto, hasta las canas. Gracias, Señor, porque aunque esté yo viejito, te voy a querer. Qué bonito tener la seguridad, ¿no? De la morada del Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos, primera de Juan 3:9, por favor, de la simiente de los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual también surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia de Dios en nosotros. Somos nueva simiente, dijo, ¿ah? ¿Qué es eso de simiente? Todo aquel que es nacido, nacimiento nuevo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. No es cosa de religiosidad, no es fariseísmo, no es todo lo que tú sabes y tienes. Es algo que viene de lo alto, ni es de voluntad de carne ni de sangre. Hay que nacer de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué pasó aquí, Juan? Pablo dice que no practica el pecado, que no dice que alguien no peque, sino que su vida está caracterizada por el pecado. Que alguien lo identifica, dice, ¿dónde está fulano? Fulano, aquel que lo identifica su pecado. Un hijo de Dios no es identificado por su pecado, es identificado por su lucha contra el pecado. Porque la simiente de Dios se va, permanece en él y no puede pecar
porque es nacido de Dios, punto. Hermanos, hay un río bíblico, hay un río de versículos bíblicos en toda la Biblia que son como un torrente amazónico, que son como un torrente, un río poderoso que dice que la salvación no se pierde. Y de repente hay 3 afluentes o 5 afluentes, Hebreos 6, Hebreos 4, Primera de Pedro, que aparentan decir que la salvación se pierde. Y cuando tú estudias con una hermenéutica correcta esos versículos, no están hablando que la salvación se pierde. Pero hay gente que ha dejado de ver el Amazonas, que es un río de versículos que dice que aquel que conoció será hasta el fin. Y hay gente que se queda en esas afluentes pequeñas diciendo, no, sí se pierde, oración profunda, rodillas hinchadas. Digo, está bien, hay que orar y oración profunda, claro. Pero no porque vayas a perder tu salvación, sino porque Él merece que tú estés en comunión con Él. Y no los borraré del libro de la vida. Otro versículo que parece que va a contradecir ese río. Y escuché un predicador decir que Dios, yo no sé si Dios en un sueño, ya ve, con la izquierda está anotando, pecó el viernes, bórramelo, y con la derecha está borrando. Yo lo vi, tiene un borrador gigante, porque no son borradores chiquitos. El lunes entras en santificación, anótamelo, se santificó el domingo. El viernes habló mal, no como debe hablar un cristiano, bórramelo. Y así estamos si lo que está diciendo es que no te va a borrar, no que exista la posibilidad de que te borre. El versículo está diciendo, no te borraré, o sea, ni lo pienses. No, te puede borrar. Necios con que sí, ¿no? Pero bueno, han dejado de ver el río Amazonas y están viendo riachuelitos que son versículos que bajo una buena hermenéutica no están diciendo que la salvación se pierde. Punto 3. Hay tantos versículos, ese río, mire hermano, quisiera leerte algunos. Por ejemplo, 1 de Corintios 1, 8, 9. Tantos hay aquí. Hebreos 1, 8, perdón, 1 de Corintios 1, 8, 9. El cual también os confirmará hasta que te portes bien. No, hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya estamos seguros? Entonces ¿podemos pecar? No. Miren, yo he visto que el concepto que se tiene de John Calvino es el siguiente: un hombre flaco, barbado, estricto, frío, que un día se le ocurrió decir, el salvo es siempre salvo. Ustedes pueden pecar y ya están salvos. Eso es lo que conocen de Calvino. No han leído ni un libro de John Calvino, ni uno. Pero ya dicen que es un hereje porque está diciendo que la salvación no se pierde y que usted puede pecar a todo dar. Ese es Calvino para ellos. No tienen ni idea, ni un libro han leído de la institución, nada de Calvino. ¿Cómo puedes opinar si ni siquiera sabes dónde nació, en qué año vivió, qué controversia se dio? Y no has leído sus libros. No, pero me dijeron que él está diciendo que se puede pecar. Bueno, entonces, ¿para qué discutimos, no? Pues no se puede así. Y entonces dice el capítulo 3. Y aunque los santos, hermano. Hermano, ahí viene el adulterio de David, viene el encueramiento de Lot, la borrachera. Viene Moisés, que era tartamudo, y todas esas cosas que yo no he hecho, pero podría hacer, porque pues David, después de adulterar, se salvó. Entonces yo nunca he adulterado, tengo chance de una, ¿no? Estás pensando como un no creyente. Esos pecados están escritos para que no
caigas en ellos, no para que los sigas a ellos en su pecado y arrepentimiento. Y aunque los santos, mediante 3 cosas, Satanás, el mundo y la carne, y el descuido de los medios para su preservación, estos santos pueden caer en pecados graves, eso sí estoy seguro, por algún tiempo. Y por algún tiempo pueden permanecer en ellos. Ay, qué bueno que haya, que sea una oportunidad. Sé que voy a sufrir con las cosas, pero bueno, nadie experimenta en cabeza ajena, voy a pecar y Dios me va a restaurar como David. Ni la pienses. El hijo que tuvo con Betsabé murió y la espada nunca se apartó de su casa. Amnón viola a Tamar, Absalón mata a Amnón y demás, no se apartó. ¿Quieres seguir a David en su pecado? Síguelo en sus consecuencias. Caigan en pecados graves por algún tiempo y permanezcan en ellos. Pero ¿qué pasa cuando caes en ese pecado? Incurren en el desagrado de Dios y entristecen al Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando desobedecías a papá o a mamá? Bueno, antes era el pellizco, la chancla conocida en México, el chanclazo en la espalda, en el lomo, donde te cayeran. Dormías calientito, hermano. Después de andar rebelde en el día, peleando con todo el mundo, una chancliza antes de dormir. Calientito dormía uno a la piel. Y ahí iba uno, ¿no? Ahora está prohibido. Corrige a tu hijo y te dará descanso. La vara apartará de la necedad al muchacho. Y entonces, la Biblia dice que Dios azota a los que son sus hijos. Al que no es su hijo, pues dale, ¿no? O sea, yo digo, es tu naturaleza, estás pecando, no eres su hijo, pues te puede azotar para que no lastimes a otros por su gracia común, pero el azote a un hijo es para que usted crezca derechito, y usted no quiere conocer el azote de Dios. Usted quiere conocer el amor de Dios. Por eso luche contra su propio pecado. Satanás, el mundo y la carne. Contristar al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar al Espíritu Santo? Hay gente que dice que cuando usted peca, como usted casi es Dios, usted es el centro, el Espíritu Santo, que es una palomita que vive en usted, se entristece tanto que allá anda el Espíritu Santo, porque usted lo ha entristecido. Digamos, el Espíritu Santo es una persona, es Dios, punto. Ese contristar es que cae usted en desagrado por un tiempo, desagrado, no dejas de ser su hijo, ¿sí? Y Él va a entrar y meterte en corrección. Va a meterte en corrección. Por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo. Mire las consecuencias de pecar deliberadamente. Se le dañan sus virtudes y consuelos. ¿Cómo va a estar consolado ese hombre que está como estigma, como sistema de vida? Pecando. Ya tenemos la lección en el Nuevo Testamento de que muchos dormían por estar jugueteando con la cena del Señor, ¿o no? ¿Se acuerdan o no, hermanos? La habían agarrado a borrachera, pues, y humillaban a los que no tenían, y ellos llevaban pollo frito y todo eso, porque era una comida, era un ágape. Y muchos ya duermen, y otros están enfermos, porque eran hijos, y van a ser azotados. Se les dañan sus virtudes y sus consuelos. Se les endurece el corazón.
un corazón de carne que Dios le dio, pero está endurecido. No hablo del no creyente que es corazón de piedra. Creyentes se les endurece el corazón o se les cauteriza la conciencia, quemarle la conciencia. Pero además este pecado grave, que generalmente es público, afecta no solo a él, sino a otras personas, esposa, hijos e iglesia. Lastiman y escandalizan a otros. ¿De acuerdo? Y se acarrean una cosa, juicios temporales, no es perder la salvación. Un verdadero creyente va a sufrir corrección y va a tener juicios temporales. Primera de Corintios 11:32, mejor que seamos castigados por Dios y no condenados con el mundo. Primera de Corintios 11:32, mas siendo juzgados, ¿por quién? Somos. Y cuando el hijo es castigado llora, pero se abraza a los pies, ¿se acuerda, no? Papacito, ya no me pegues más, ¿no? Agarrado de la pierna, ya, papá. Bueno, esas cosas ustedes no las conocieron porque fueron educados de otra forma, pero pues en mi época sí era de chillarle al papá para que dejara de pegar. No, es que es increíble cómo ha cambiado la educación, hermanos. Vi un video, porque también veo videos, hermanos, un video donde la maestra de la escuela bailando un baile sensual con un alumno ahí en la escuela. Reggaetoneros. Digo, de verdad que no es nuestro mundo. No disfrutamos eso, ni aplaudimos eso. Nos digan fariseos o no, o exagerados, no. En la escuela. Bueno, pero ellos no son de los elegidos, ¿no? ¿Entienden? Estamos hablando de gente que aquí está elegida. Se les endurece el corazón, se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros. Bueno, mire, mas siendo juzgados, regresamos al versículo, por favor. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo en el juicio final. Así que, Señor, viene bien la disciplina. Siempre esa disciplina es en amor. A usted le pega a su hijo con ganas de lastimar, que le pega a uno con dolor, ¿no? Luego usa uno eso, me dolió más a ti que a mí, ¿no? Pero eso no creo. Bien, entonces juicios temporales. Ahí hay un punto, ¿eh? Juicios temporales, punto. ¿Sí? ¿Vienen cada un punto? Ahora sí. ¿Qué dice? Renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Y este punto trató de pecados escandalosos que dañan a otros, que cauterizan la conciencia, endurecen el corazón, disminuyen los consuelos, pero son renovados para arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque eres hijo. Si no fueras hijo, pues te puede ir bien o mal en el mundo, puede hacerte rico, grande, chico, pero si eres hijo, vas a recibir disciplina en caso de un pecado grave y por algún tiempo que vas a estar. Cerramos esto diciendo que sería mejor el término preservación de los santos, porque da gloria a Dios. Gracias que Dios no nos permite hacer nuestra voluntad, nos iría muy mal. Y
La perseverancia o preservación de los santos es una responsabilidad humana que tiene mérito divino. Cuando usted llega hasta el último día de su vida diciendo: Cristo, recíbeme, bendito eres, Señor, que en medio de esto tendré un nuevo cuerpo, nueva tierra, nuevos cielos. Ven a mí. Y abrazarte con tu Señor en ese día será porque Él te preservó hasta el fin, no por un mérito humano. Ahora esfuérzate por obedecer al Señor. Pónganse de pie. Estamos tranquilos, hermano, porque la salvación y la conservación de ella, la santificación, depende de Él. Oremos. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro amado santificador Señor, es en su sacrificio donde seremos justificados. La santidad de la cual habla la Biblia, porque sin santidad nadie verá a Dios, es la santidad de Cristo. Él es el intercesor. La función de Él hoy en día es interceder ante el Padre por nosotros, para que nosotros perseveremos hasta el fin haciendo la voluntad de Dios. No es un mérito humano. La salvación, lo que tú das, no lo quitas. Lo que ha sucedido, que mucha gente cree ser cristiana externamente, lo manifiesta externamente y de repente son anticristianos o simplemente indiferentes. Nunca fueron de este rebaño. Este rebaño que somos tus hijos perseverará hasta el fin, porque es una obra divina con responsabilidad humana. Gracias, Padre, guárdanos y que el Hijo siga intercediendo por nosotros. Pedimos, Señor, que gente que no se ha convertido, Señor, dele usted ese don de la fe, el arrepentimiento y la gracia salvadora. Traemos a nuestra mente tanta gente que amamos y que aún no conoce esto. Ayúdanos, Señor. Mas no se haga nuestra voluntad, Señor, sino que se haga tu voluntad. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, terminamos el capítulo 17. Para el próximo domingo, el capítulo 18 de la confesión de fe, que es la seguridad de la gracia y de la salvación. A los hermanos que nos ven en internet, les suplicamos encarecidamente que compartan estos mensajes bíblicos, que esa ya es responsabilidad de ustedes, hermano, para que en lugares donde se cree doctrinas que no son bíblicas, llegue la luz. Así que, mis queridos hermanos, nos vemos el próximo domingo con el capítulo 18 de la confesión de fe. Que el Señor los bendiga y hasta entonces. Perdón, se me estaba olvidando esa bonita tradición bíblica de leer estos versículos antes de irnos. Perdón. Jehová te bendiga y tenga de ti misericordia. Paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos